Es que no Claro, lo sé, es que siempre, vamos, yo, la verdad que has dicho números, me parecen poco, me parece lo normal, pero yo siempre tengo el recuerdo de pequeño de los testigos de Jehová, de la típica broma en la serie, aquí no hay quien viva, ¿no? En esa serie hacían la la de típica familia que iba Pedro con... Almodóvar diciendo, no, yo no puedo mentir. ¿Os Sí. acordáis de esa frase? Yo no soy testigo de Jehová y yo no puedo mentir. Entonces, no me explico cómo crece. Muy sencillo, mira. Yo tuve estudios cuando tú conseguías, después de entregarle revista Atalaya y Despertad predicando, o un libro, ¿me entiendes? Tal, tú empezabas a visitarle regularmente todas las semanas, le llevabas porque las revistas salían cada 15 días y salían dos, una Atalaya y un Despertad. Entonces, con esa excusa, tú le convertías, sin decírselo a ella, en ruta de revistas. Ya tenías una ruta. Entonces yo te visitaba, pum, pum, luego te ofrecía un libro. Y yo te decía, oye, mira, fíjate lo que dice el libro aquí. Dice, este libro está hecho para explicar la Biblia. Viene muy bien estudiando el libro, tú a la vez estás estudiando la Biblia, porque todo lo vamos a apoyar. Entonces, fíjate, míralo, empezamos a leer el primer... O sea, todo esto, nosotros en las reuniones nos habían preparado para esto. O sea, yo no vendía cámaras de fotos, ni coches, ni pisos. Yo vendía un idealismo, ¿me entiendes?, de vender un paraíso que no existe, un Armagedón que no existe, una vida eterna, vivir para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Aprovechaba sobre todo en personas que, claro, en ese momento tú no te estabas dando cuenta, te estabas aprovechando, y es precisamente cuando hemos ido con 300.000 firmas al Congreso de los Diputados para que hagan una ley contra la persuasión coercitiva, ¿vale? Es precisamente porque hay gente vulnerable, y el vulnerable no tiene por qué tener 70 u Claro, 80 vosotros años. detectabais vulnerables. Claro, tú cuando te separas de tu mujer es lo peor que te puede pasar, o tú cuando se te muere un padre, un hermano, es lo mismo, o sea, el mismo proceso de luto, es un momento vulnerable en tu vida. Si te pasa eso, llega un loco de estos diciendo que es que vas a ver a tu ser querido otra vez, aquí en la tierra, no en espíritu ni en el cielo, aquí. Y claro, tú te lo crees al final, y te empiezan a enseñar con ese libro y te empiezan a leer. Y eso, de una ruta de revistas, pasa a ser lo que se llamaba estudio del libro, un estudio de la Biblia. Entonces tú vas apuntando todos los meses los estudios de la Biblia que tienes, ¿vale? Las revisitas que tienes, ¿vale? Esas rutas de revistas son revisitas. Tú lo apuntabas porque nos obligaban todos los meses a rellenar lo que se llamaba el informe del campo, ¿vale? Informe del campo es el servicio del campo, era predicar. Entonces a eso le llamaban servicio del campo. Son todo frases sectarias, ¿vale? Entonces nos obligaban, oye, qué casualidad que en noviembre del 2023, otra de las cosas que quitaron después de que Rutherford durante 100 años lo había impuesto, era el informe, porque se dieron cuenta, claro, que cualquier gobierno les tiene pillados, porque cuando tú entras al trabajo, ¿a qué te obligan a firmar? Y cuando sales, pues nosotros hacíamos lo mismo, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos a final de mes. Poníamos las horas que habíamos predicado, la literatura que habíamos colocado, el número de revistas, el número Y de había libros. ranking, a ver quién era el mejor o no. Claro, si tú eras precursor regular, tenían que ser unas cifras altas. Entonces había una media nacional, como os había dicho, en el anuario, que todos los años sacaban, que era un librito, y ahí ponían la estadística a nivel anual. Mirabas la estadística de España, y si la estadística de España si eras un testigo raso, ¿vale? Un testigo raso no tiene por qué ser precursor. Que esté bautizado o no, tampoco. Que esté predicando, ese en el informe, si la media eran 15 horas, tenía que poner más de 15 horas. ¿Vale? Eso era para que los ancianos no se te echen encima, esos líderes no se te echen y te hagan, como ellos decían, una visita de pastoreo. Entonces, en esa visita de pastoreo, pues te iban a dar caña, ¿me entiendes? Porque te ibas a enfriar, porque el mundo de Satanás estaba entrando en ti, porque qué estabas haciendo, en qué actividades estabas participando que no fueran las de testigos de Jehová, que todo eso te estaba perjudicando, se reflejaba en las horas de predicación. O sea, tú tenías que predicar por encima de la media nacional. Pero si eras precursor, ahí ya, precursor auxiliar eran 60 horas al mes, y precursor regular eran 90 horas al mes, ¿vale? 1000 al año.
Entonces el precursor regular, claro, o el precursor auxiliar, lo lógico, no podía colocar 5 revistas al mes. Tendría que colocar, ¿cuál era el promedio de los precursores? ¿25 revistas? ¿30 revistas? Pues ese sería, porque si no también los ancianos te puntuaban y luego te hacían una visita de pastoreo. ¿Qué pasa? No tienes estudios. Sí, tienes muchas revisitas, pero no tienes estudios bíblicos y tal. O sea, y a lo que te iba. El tema, el crecimiento, yo tuve estudios bíblicos a primeros de los años 90 que empezaron a ser los sudamericanos primeros que vinieron a España. Entonces el crecimiento no estaba en un español. El español, y más hoy en día, que estamos todos, ¿me entiendes? Le damos a un botón y sabemos todo, y somos gente, ¿me entiendes?, muy preparada, gente muy dinámica. O sea, el español, por muy torpe que sea, no se deja engañar con estas cosas. Pero en los años 90 empieza a llegar un tipo de gente de inmigración que se ven que llegan aquí sin papeles, que nadie les saluda por la calle. De hecho, se cambian de acera, porque claro, un sudamericano, venía un ecuatoriano, venía un peruano, y la gente se cambiaba de acera. Y de repente llegas tú, todo trajeado, como voy yo hoy, muy bien, y te acercas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y te interesas por él. Eso no le pasaba a un sudamericano cuando venía aquí a España, porque le trataban a patadas. Y sin embargo se encontraba a un testigo de Jehová, joder, y le saludaba, le empezaba a dar conversación. ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Oye, que no te preocupes, mira, te hago yo la compra, porque además luego hacíamos también, a nivel individual, hacíamos actividad social, ¿me entiendes? O sea, si había que comprar algo a alguien, pues se lo comprabas, ¿me entiendes? De comida o algo. No tenían documentación, no tenían papeles, no te podían tener trabajos, o sea, había gente, y cuando tú les abordabas, claro, les dabas la mano, les decías, oye, vengo a verte otro día, mira, no te preocupes, esto se financia por medio de donaciones voluntarias, tú no me tienes que pagar nada, toma este libro, toma esta revista. Claro, los tíos estaban, ¿me entiendes? Joder, le decías, oye, mañana tenemos una reunión, se iban allí a la reunión, decías, si me ha tratado este así, a ver cómo me trata el resto. Claro, llegaba allí, todo el mundo con una sonrisa, le daban la mano, le saludaban, un abrazo, cuando ya hay más confianza, oye, que vamos a ir a tomar algo, vamos a ir mañana al campo, ¿te vienes? Se venían, ese era el crecimiento, los inmigrantes. A finales de los 90 empiezan a llegar rumanos. De hecho, ahora en España, aquí en Madrid, hay congregaciones de solo habla rumana, de solo habla portuguesa, de brasileños, ¿vale? O sea, no hay, esas congregaciones se han diferenciado de las españolas, estando aquí en Madrid o en Barcelona o en Valencia, y hablan el idioma ¿me entiendes? Entonces, ese acercamiento a los extranjeros que ha pasado últimamente con los ucranianos, con los rusos, están viniendo como locos aquí, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que si encima vienen y dicen que han sido testigos de Jehová, últimamente está pasando esto con los ucranianos y con testigos de Jehová, esto lo tendría que ver algún ministerio, porque, oye, dicen que son testigos de Jehová y que tienen persecución en sus países, y ya por eso cogen diciendo que son testigos de Jehová, pero que tienen persecución, y cogen y les dan los papeles, ¿no? Como se dice. Ya está. Y claro, ¿qué crecimiento están teniendo? El de los extranjeros, pero no el de los españoles. Israel, cuando llegaste a tus 31 años y ya te viste fuera, ¿qué fue lo que más te sorprendió del mundo, vuelvo a decir, profano? Tú lo llamabas mundano, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Porque entiendo yo que sufriste una metamorfosis, que es la que a lo mejor las personas de a pie sufrimos a los 16, 18 años, ¿no? Entiendo yo que te empezaron a sorprender muchas cosas, ¿no? La pregunta es, ¿el principio, perdona? Cuando ya te desvinculaste del todo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Vale, del mundo, ¿no? Sí, del mundo profano. Vale. La palabra mundo, mundano, no las pongo yo, es que las pone la Watchtower en sus publicaciones. Si tú te metes en la JW y pones en el buscador mundano, te va a salir un montón de publicaciones de donde viene, ¿me entiendes? Y es como se define a los que no son testigos, a los que van a ser destruidos en Armagedón, ¿vale? Simplemente por no ser testigo, tú ya estás apoyando el mundo de Satanás. Claro, eso para nosotros era lo peor, pertenecer a ese mundo, no ser testigo, porque nos habían enseñado que íbamos a acabar siendo de lo peor, borrachos, delincuentes,
drogadictos de lo peor. Y era todo mentira. Claro, ¿qué me sorprende? Pues claro, cuando empiezo ya a buscar amistades distintas a los testigos de Jehová, me encuentro amistades que van más en sintonía a mis valores. Mis valores precisamente es trabajar para la familia, que no le falte a la familia nada. Ni viajes, ni ropa, ni coches, ni casa, lo que hace yo creo que un padre de familia y una madre de familia. Porque además mi intención siempre ha sido que la mujer no tenía que ser un cero a la izquierda. Una persona que se iba a ocupar de los hijos, de estar en casa. Eso es precisamente, para mi gusto, es machismo, llámale como quieras. Pero yo no era lo que quería para la que fuera mi mujer. Yo quería una persona, y de hecho, la que tengo actualmente, ¿vale? Esta es mi segunda esposa, pues una de las cualidades es que es independiente, que puede tirar de un negocio, o sea, es dinámica, es emprendedora, tiene un hijo, a la vez cuida a su hijo, pero no por eso, ¿vale?, depende de un marido. ¿Vale? Porque sí que existe dentro de los testigos de Jehová todavía un patriarcado, digamos, ¿no? Eso es, existe un patriarcado. Desde hace décadas en las publicaciones, ¿vale?, recomiendan pues lo que os he contado, que se trabaje media jornada, que el padre de familia trabaje pero lo justito, que no falten nunca las reuniones, eso sí, ¿eh? Que los hijos siempre vayan a las reuniones, que las mujeres atiendan a sus esposos y su casa, ¿vale? Pero eso de que la mujer trabaje, eso no lo han fomentado nunca, ¿me entiendes? Por eso los valores míos, claro, no son valores tan malos, ¿vale? Pero para ellos era lo peor. Entonces, claro, yo me fui sorprendiendo pues de encontrar personas con mis mismos valores, que las dos personas del matrimonio trabajaban por igual, tiraban de la casa por igual, que las dos personas pudieran hablar sin miedo a que la otra persona, por ser la autoridad en la familia, mandara callar a la mujer, que eso era lo típico dentro de las familias testigos. O sea, ese patriarcado existe, ¿vale? Ha existido y seguirá existiendo porque es así. Y luego, pues el tema de los hobbies. Aficiones, claro. Aficiones. O sea, mira, yo tuve 2 años moto, de 18 a 20 años, y ya la dejé porque es que era todos los días escuchando lo mismo. Tanto en las publicaciones como en superintendentes de circuito, que son otro rango de líder, que ese visita a las congregaciones, que nos decían que es que la moto es como poner tu vida innecesariamente en peligro. ¿Dónde va un cristiano, ¿vale?, espiritual, poniendo la vida en peligro? Ya hacer deportes de cuerda en montaña, olvídate, ¿me entiendes? Tengo fotos de subir el Medido Show, por ejemplo, allí en esas cosas, olvídate, ¿me entiendes? Hacer cuerda en montaña, olvídate. Entonces, claro, todo lo que sea poner innecesariamente la vida no podía ser para que luego te dieran privilegios. A lo mejor podías seguir siendo testigo, seguir bautizado, pero luego no alcanzarías, porque esos líderes te iban a poner el pie para que no llegaras a esos puestos de responsabilidad de siervo o de líder, de anciano de congregación. Y luego, entre medias, hay esos otros puestos pequeños que son acomodadores, te dan rango, te dan caché, ¿me entiendes? Porque si te dan el puesto de acomodador, para que acomodes a la gente cuando entra, estés para saludar, para que pongas los micrófonos, para que estés en el sonido, para cuando está celebrándose que no funcione mal el sonido del centro de culto, para poner la música cuando llega el momento del cántico inicial o del cántico final, para un departamento de limpieza también del salón, que haya un encargado de la limpieza, un departamento también de literatura para repartir la literatura, repartir las revistas y los libros. Bueno, pues todos estos servicios que se hacían, ¿no?, a la comunidad de tu centro de culto, pues claro, si tú no tenías, ya con cierta edad, no tenías esos puestos de responsabilidad, quiere decir que tú no eras espiritual. Entonces tú siempre buscabas, de alguna forma, agradar primeramente a los líderes,
Y luego el resto de testigos, ¿no? De hermanos, como nos hacíamos llamar, que éramos todos hermanos, pues de alguna forma que te pudieran contemplar de una forma que fueras espiritual. Yo de verdad que lo hacía de corazón, ¿vale? Porque cuando lo sientes, lo haces de corazón. Pero cuando ves que todo está, ¿me entiendes? O sea, pillas con un anciano que te esté haciendo la vida imposible y resulta que tienes que aguantar y tienes que confiar en Jehová. Bueno, algún día Jehová cambiará la situación. Y eso te lo decía un superintendente de circuito, ¿me entiendes? Que venía visitando las congregaciones cada 6 meses, una vez cada 6 meses, y ese le pedías, oye, mira, me está pasando esto, y dice, no, tú tranquilo, tú confía en Jehová. No movían fichas, ¿sabes? Se tapaban unos a otros y punto. Entonces, la situación, lo que te digo es, era una situación de querer mantener esa posición social dentro de la congregación, y si no la mantenías, claro, tus hobbies influían mucho en dónde estabas, en el escalafón que estabas. Había un superintendente de circuito de Bilbao, de distrito, perdona, bueno, fue de circuito también, pero de distrito, ese venía menos a las congregaciones, pero también era Enrique Tudea, y este hombre nos decía, porque tuvimos un curso de 15 días para ser precursor regular, tú tenías luego que asistir a ese curso de formación de 15 días, todos los días, mañana y tarde, que se llamaba Escuela de Precursores. Y él era uno de los que compartían, ¿no? De los que impartían estas clases. Y él pues dijo 2 cosas, os voy a poner aquí la anécdota. Una, por ejemplo, que un testigo cristiano maduro espiritualmente nunca iría en moto porque pone su vida innecesariamente en peligro. Y yo resulta que iba todos los días en moto, una Yamaha XS 400 que tenía, iba allí a la puerta todos los días en moto, y ya levanto la mano y digo, vamos a ver, yo voy en moto y no estoy aquí. Pero, o sea, siempre había esa tirantez. Y luego otro comentario que dio, que fue que no teníamos que ir a los gimnasios, porque los gimnasios era un peligro para que nos convirtiéramos en gays, en homosexuales. O sea, hemos tenido que oír cada cosa, de verdad. Entonces, esto es lo que hemos vivido.